Fabián, buenas tardes, gracias por estar acá. Sé que estás en medio de una reunión que está APU de cara a lo que es el tema ley de medios e Indamais, que me imagino que se ha de estar trabajando y tomando en estos días con los trabajadores de los medios. ¿Cuál es la inquietud fundamental? Bueno, estamos justamente terminando el primer consejo directivo de APU, eh, luego de la reelección, ¿no? Para muchos de nosotros, que tuvimos la semana pasada. Muchos compañeros permanecemos en el consejo directivo de APU, y eso está buenísimo porque es un reconocimiento a lo que ha sido el trabajo de 2 años y pico. Y uno de los temas urgentes que tenemos es el tema de la ley de medios, ¿no? Como ustedes saben, en la rendición de cuentas, el gobierno está con un artículo promoviendo la derogación total de la ley de medios. Entonces, estamos muy preocupados por eso. Sabemos que adentro de la coalición de gobierno no hay unanimidad respecto a esto, que están empezando a aparecer voces que dicen que no van a acompañar este articulado, pero de cualquier manera hay que señalar que atrás de esto hay una pérdida importante de derechos para trabajadores y para usuarios de los medios, ¿no? Es una situación compleja. Atrás de todo esto viene el tema de que van a crecer los monopolios que tienen medios de comunicación, porque no va a haber regulación ninguna. Si una empresa viene y quiere comprar todos los medios del Uruguay, puede, porque en realidad nada se lo prohíbe. Es como una ley de la selva. Si tenés plata, vas y compras medios, seas uruguayos o seas extranjeros. Y después de todo eso hay cuestiones de derechos que se pierden. Algunos de ellos tienen que ver con los periodistas, con lo que se llama la objeción de conciencia, que es la posibilidad de que vos le digas a tu jefe que no prestás tu firma a una nota que haya sido modificada por tu jefe sin tu consentimiento como profesional periodista. Eso hoy es un derecho que tenemos los periodistas y que en el caso que caiga la ley se va, ¿no? Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con las audiencias, los públicos. Hay cantidad de derechos que están en la ley de medios que desaparecen si finalmente la ley se deroga. ¿Cuáles son los riesgos desde el punto de vista eh, democráticos, hablándolo crudamente, porque estoy hablando de la democracia que en donde más se debería ejercer es a través de los medios? Mirá, el principal riesgo es que muchos medios en pocas manos afecta la libertad de expresión. Fomentar los monopolios afecta la libertad de expresión. Afecta a los trabajadores, pero también afecta a que se van a escuchar menos voces. Eso sin duda. Después, quitar derechos a quien hoy los tiene, quitarlos por ley, es un problema también democrático, ¿no? Ahí ya vamos dos afectaciones que son fundamentales. Y después que tener un país donde no exista la más mínima regulación sobre el funcionamiento de los medios de comunicación, coloca a Uruguay a nivel internacional en lugar espantoso. Sabemos que al gobierno mucho le preocupan los rankings sobre libertad de expresión y que, por ejemplo, cuando Reporteros Sin Fronteras lo hizo caer 25 posiciones, el gobierno se disgustó mucho con esta organización. Bueno, ¿cómo se imaginan que va a quedar el Uruguay después de que la única ley que habilita derechos y que regula la situación de los medios desaparece de un plumazo por un artículo? Seguramente Uruguay va a caer todavía más posiciones y eso no es una buena señal. Si no se lograse algún cambio, que esperemos que sí se logre, hay posibilidades de hacer una, no sé si una denuncia o hacer un llamado de atención a través de organizaciones internacionales. Ya estamos coordinando eso porque sabemos que hay interés. De hecho, ya han existido contactos con organizaciones de Argentina y también con integrantes, por ejemplo, de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, que se han interesado por este tema, porque son quienes velan por justamente ese estatus que Uruguay suele tener a nivel internacional sobre libertad de expresión y libertad de prensa. Por lo tanto, es posible, sí, que más allá del interés de ellos, tengamos que hacer algo para que se actúe a nivel internacional. Nadie quiere perjudicar la imagen del país,
Pero lo que pasa es que con algunas decisiones que se toman, a veces el gobierno es quien las perjudica. En cuanto a, por ahí algún televidente nos preguntaba, vuelvo a la interna de APU. ¿Cuántos afiliados tiene en un total de cantidad de trabajadores de la prensa? Mira, no tenemos hoy cifras de cuántos trabajadores de la prensa hay, porque además hay infinitas situaciones laborales y contractuales, ¿no? Funcionarios en planilla, funcionarios contratados que facturan, empresas unipersonales, lamentablemente comunicadores que no tienen ningún tipo de vínculo laboral y que trabajan por aviso. Hoy no tenemos una cifra de cuántos trabajadores de la comunicación existen. Sí que APU tiene un promedio de unos 500 afiliados activos, de los cuales un buen porcentaje, la verdad, esta vez votó, nos acompañó en las elecciones, y esa es la gente que está sindicalizada, que está organizada. Luego hay muchos más que se acercan a actividades nuestras por interés en alguna de ellas, y muchos que no ven a la herramienta sindical como un aporte por ahora. Pero bueno, estamos creciendo en los últimos tiempos y cada vez más los compañeros ven la necesidad de estar afiliados a una organización para defender sus derechos. ¿De cuánto depende la libertad de, y ahora vuelvo al tema de democracia, con un ítem que tú nombraste, que es con la eliminación de que a mí no me van a consultar? Escribí, tú que eres noticiero, eres notero durante décadas, pero en el caso escrito, se da más, pero si fuera notero de televisión también, que ya no te piden autorización para usar algo que es tuyo o cambiarlo. ¿Cuánto Claro, afecta eso al trabajo? no, imagínate, fomenta muchas cosas. Genera un problema profesional porque pueden haber discrepancias entre lo que un periodista escribe y lo que finalmente sale, si hay una edición de los jefes que puede afectar el contenido de la nota, y hay una afectación al trabajo profesional. Cuando nosotros fuimos a la Comisión de Industria por el tema de Ley de Medios y le planteamos esto a los legisladores, curiosamente este artículo volvió a la Ley de Medios, porque lo habían sacado. Y muchos nos decían que no entendían por qué lo habían sacado. Bueno, el proyecto, ese articulito volvió a la ley. Pero el tema es que ahora, si hacen caer toda la ley, hacen caer este articulito. Y otra vez nos preguntamos si alguien se hace cargo de eso, porque es una afectación al trabajo profesional de los periodistas, del cual, la verdad, salvo que haya algún intencionado en afectar el trabajo, no entendemos qué objetivo hay acá. Bien. Eh, en cuanto al trabajo de los medios de comunicación, más o menos, a mí me está quedando bastante claro el papel y el rol que está jugando. ¿Cuánto juega, o si lo ha visto la dirección de APU, la movida que hubo en estos días sobre el tema Antel? Que esté vinculado a los canales aéreos, a eso me refiero. ¿Sabes Hola. qué? Te perdí en un momento, con el audio. Repetime el Bien. final de la pregunta. ¿Cuánto ha incidido o va a incidir en el futuro el tema de datos, que el gobierno se dio dinero para los canales aéreos 4, 10 y 12? Y yo recuerdo que ustedes estuvieron por acá con un tema de Equital y los conflictos que habían y los trabajadores que quedaban en la calle. Bueno, eso demuestra claramente que hay empresas de comunicación que están alineados, ¿no? Que están alineados absolutamente al gobierno, y algunos dicen que hay un pago de favores, ¿no? Claramente de lo que puede haber sido la actitud que hayan tenido los medios de comunicación en etapas electorales anteriores. Claramente eso demuestra que algo está pasando, ¿no? Nosotros cuando estuvimos ahí, me acuerdo, Néstor, denunciamos lo que era la actitud de las patronales respecto a los trabajadores del cable, que se despidieron trabajadores del cable en plena pandemia. Casualmente, esas patronales
son las dueñas de los canales de televisión de aire. No hay dudas, ¿no? Es un único monopolio. Entonces, bueno, claramente aparece una actitud del gobierno o de las empresas muy cercanas que hacen que aparezcan este tipo de negocios, ¿no? Como los que se anotaron ahora. ¿Qué rol creen ustedes que pueden jugar en la sociedad y particularmente en la interna del PCNT, pero en la sociedad toda del Uruguay, denunciando y accionando propuestas, pero particularmente propuestas de difusión en cuanto a lo que significa la ley de medios? Que la ley de medios la tocan, pero no sé si la mayoría de la población la entiende y lo que se juega detrás. Hay que explicarle a la gente lo que significa la ley de medios. Yo sé que entre muchos otros temas que hay en la agenda, esto parece una preocupación de unos pocos, de los que estamos en la vuelta. Pero la afectación es importante, la afectación es grande y seguramente va a influir mucho en la democracia. Por lo tanto, vamos a intentar hacer una campaña, no estamos solos, hay una coordinación de instituciones que trabajan en el tema comunicación y que pronto vamos a colocar en la agenda la necesidad de decirle al gobierno que no hay que derogar la ley de medios. También por ahí yo escuché a algún legislador del oficialismo que, como no se reglamentó la ley de medios, o se discute la propuesta que había, que se estaba media en el freezer ahí, o se discute a través de la rendición de cuentas. Es más, concretamente lo escuché a Gandini. Claro, es que la ley de medios, en realidad, hoy tenemos una ley de medios vigente y reglamentada. Se reglamentó en los últimos tiempos del gobierno del Frente Amplio. Lo que tenemos es un proyecto de ley que el gobierno hace que cambia algunos artículos, pero ese proyecto está trancado en la Comisión de Industria porque no hay acuerdo de los partidos. De hecho, Cabildo Abierto se opone a esa ley de medios porque Cabildo Abierto ha dicho que no quiere monopolios de medios de comunicación y no quiere medios en manos de grupos extranjeros. Entonces, como está eso, el gobierno dice, bueno, si no se vota la ley de medios que yo quiero, derogo la anterior. Y eso es lo que se quiere hacer, ¿no? Bajarlo en la rendición de cuentas. La inmensa, una porción importante de los trabajadores de APU tienen vínculo a través de su propio oficio, su propio trabajo, con todo el sistema político en general. ¿Cuál es el ambiente desde tu punto de vista o desde el punto de vista de ustedes en cuanto a que no lo tomen el tema en la rendición de cuentas? Yo estuve en contacto con varios y fundamentalmente Cabildo Abierto y el Partido Colorado, Ciudadanos, no estarían de acuerdo con derogar la ley. Hay que ver qué pasa con el otro sector colorado, que es Ballistas, el sector de Sanguinetti, y claramente todo el Partido Nacional está de acuerdo en derogar la ley. ¿Frente Amplio? Bueno, veremos. Y el Frente Amplio no va a apoyar la derogación de la ley. El Frente Amplio quiere mantener su ley, que es la ley que hoy está vigente, ¿no? ¿Posibilidades que ingresen a debates masivos para que haya una presión más amplia que los trabajadores de APU? Es lo que debería pasar. Lo que pasa es que, como te decía hace un rato, tenemos que explicarle a la gente la ley, porque no es fácil explicarle la ley a la gente, lo que implica esto desde el punto de vista democrático. Pero vamos a trabajar para eso, para que la sociedad entienda la necesidad de que tengamos una ley de medios vigente y no una apertura tan grande donde cualquiera viene, pone la plata y se queda con un medio de comunicación, por lo tanto se queda con un discurso, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿qué era lo que teníamos para refrescarle a la población que está mirando el programa? En cuanto, por ejemplo, a ser propietario de medios. Hoy hay una regulación que te hace que se pueda tener hasta 3 medios de comunicación en lo que se llama un concepto de grupo económico. O sea, una empresa puede tener hasta 3. Hay otro problema acá que yo lo quiero poner, que es el control de eso. Porque en eso han fallado varios gobiernos, entre ellos los del Frente Amplio, que no han hecho cumplir la ley como se debe. O sea, tenemos una URSEC, una unidad reguladora de servicios de comunicación, que debería impedir la creación de monopolios. Y hoy eso no pasa, digamos. Hoy tenemos grupos extranjeros o grupos nacionales que compran radios a cada rato y que hoy tienen 3, 5 o 6 radios. Bueno, eso no debería pasar si finalmente la URSEC controlara. Y eso también hay que decirlo, ¿no? O sea que en realidad lo que hay
Es una falta de control absoluta, casi, porque si los monopolios existen. Por allí se había hablado también, y creo que estaba en la ley de medios actual, la que está en vigencia, que algunos extranjeros o que medios capitales extranjeros no podía comprar. ¿Es así? Claro, es que así es. El problema es que muchas veces los capitales extranjeros utilizan testaferros y con eso compran, ¿no? Hay un testaferro uruguayo que en realidad representa a un grupo extranjero y con eso compra medios. Entonces, con eso se hace un vericueto en la ley y no pasa nada. ¿Cuál es el paso que sigue ahora? Los pasos a seguir es, se empieza a discutir la rendición de cuentas. Perdón Fabián, no solo por ustedes, sino por la sociedad en general. ¿Cuáles serían Ahora, los pasos? ¿Esperar lo que hagan ustedes o juntar firma o qué? hoy empezó la discusión de la rendición de cuentas en el Parlamento. Las organizaciones que trabajamos este tema ya pedimos reunión y vamos a ir a explicar esto. Nosotros vamos a ir a explicar el tema de la objeción de conciencia de los periodistas, pero nos vamos a sumar al planteo de otras organizaciones sobre toda la ley, ¿no? Y ahí vamos a intentar que los legisladores reflexionen. Si logramos que el Frente Amplio, Ciudadanos y Cabildo Abierto no voten ese articulito, tal vez no salga. Y bueno, y ahí eso será motivo de trabajo, ¿no? Estamos hablando de un periodo de tiempo de cuánto. La rendición de cuentas son 2 meses de discusión entre Parlamento entre diputados y Senado. O sea que hay poco tiempo. Hay poco tiempo, pero apremia de cualquier manera. Bueno, el resto del país, ¿cómo está con el tema de los medios? Te dejo tranquilo. ¿Cómo está el tema de los trabajadores a nivel país sindicalizados? Más allá de las elecciones que tuvieron, ¿cómo está la No, situación? bien, estamos creciendo también en el interior. Este año tenemos previsto, como ya hicimos, volver al interior con cursos de capacitación y ahí hablar con los compañeros. Ahí los problemas son grandes y muchas veces son salariales, porque no se olvide que no tenemos un laudo único. No gana lo mismo un periodista de televisión en Montevideo que en el interior. Las empresas argumentan que la realidad económica es diferente, que eso es verdad, pero nosotros vamos a seguir reclamando que los trabajadores tienen que ganar por lo menos lo más parecido posible y no la mitad, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Vamos a trabajar mucho este año también con la barra del interior. ¿Cómo viene el tema del paro de mañana? ¿El tema de? Del paro el día de mañana. El día jueves, Ustedes saben perdón. que en los medios de comunicación eso es bastante difícil. Tengo Bien. entendido que en el caso de los compañeros de la televisión pública de Montevideo, sí realizan el paro, creo que no a nivel nacional, no en los medios públicos nacional, y en los canales y en las radios normalmente no se hace paro. Lo que hace APU es adherir a la jornada, pero es muy difícil encontrar medios de comunicación que paren. También tenemos una obligación, que es difundir el acto, ¿no? Para que la gente se entere. Entonces, bueno, parte de eso es lo que hacemos también. Fabián Cardoso, gracias por estar comunicado y esperamos los avances que haya por allí y estar atento a que nos llames o llamarte para ver qué avances o retrocesos hay. Dale, dale. Quedamos en contacto, Néstor, como siempre, gracias por el espacio.